Hoy, antes que el editor me pregunte, hoy, hoy quiero que presten atención, pero quizás algunas cosas de las que hablemos hoy sea necesario repasarlas. Gracias a Dios por la tecnología la vamos a poder repasar. Pero el Señor me ha hablado fuertemente, no en este día, en estos días y en este tiempo, y viene hablándome y nos viene diseñando. Y la palabra o la dirección que vamos a tener hoy es una dirección de diseño. Y uso la palabra diseño porque muchos la usan y sé que esto impacta de una forma diferente a que si solamente le dijera este es el propósito. Pero van de la mano. Y quiero hablar del diseño apostólico y profético porque quien les habla, muchas veces en forma honesta les he dicho que cuando el Señor me llamó a hacer esta obra, yo no estaba desocupado, trabajaba, servía a Dios ya hacía varios años en diferentes formas y congregaciones donde he estado. Pero cuando el Señor me llamó específicamente, en voz audible y directo a mi corazón, y ya se lo he dicho muchas veces, yo estaba en el patio de mi casa. Y salí al patio y de pronto me sobrevino un repentino deseo de orar, diría. Y no es que uno no ora, pero era algo que era una hora en la que uno no estaba orando. O sea, no había un motivo, a eso me refiero. Y el Señor me llevó hacia la zona, creo que sería noreste de mi patio, sería como el rincón ese. Y si trazáramos una línea recta, creo que estamos en esa línea. Y comencé a orar. Y el Señor me marcó y me llevó a alzar las manos y recuerdo que unos días antes con mi esposa habíamos ido en el auto por la Donato Álvarez. Me acuerdo clarito de eso. Me acuerdo por qué. Y era de noche y cuando vimos una zona, bueno, la que todos saben que es medio oscurona de noche y que la gente hace cosas que por ahí no son lindas. Y sentimos una carga, donde decir, mirá que como desolación, como diciendo, acá hace falta Dios. Pero fue solo una expresión, un pensamiento, una cuestión de que alguien que tiene a Cristo dice, acá debería brillar Cristo. Y esa tarde el Señor me habló clarito y me dijo, cuando yo levanté mi mano y comencé a orar y a clamar por la tierra, me dijo el Señor, toda esta tierra está sin cobertura apostólica y profética. Y yo sinceramente oré y proclamé esto y cancelé esto y declaré que se iba a hacer, pero inmediatamente este hombre que les habla también razona y piensa como cada uno de nosotros. Dije, Señor, pero sí hay, porque conozco el barrio de muchos años, conozco pastores de la zona. Señor, pero sí hay. Y el Señor me hizo callar inmediatamente. No, falta cobertura apostólica y profética. Bueno, Señor, entonces clamé por eso, ¿viste? No renegué más con Dios. Recién en este tiempo, y mire que han pasado ya unos 14 años, porque esto sucedió, luego comencé a orar, luego la carga se hizo más fuerte, luego el diseño empezó a venir. Empezó a venir el diseño o la visión que sería más específico. Y recuerdo que comencé a orar por este lugar. En ese tiempo que Dios me habló, andábamos con un proyecto con el hermano Daniel y creo que fue cuando viajamos al norte. Y no era lo que ocupaba mi cabeza, por eso le digo, Dios no me llamó de decir, estaba yo relajado y a lo mejor hasta disconforme, por decirlo así, en una congregación y Dios me llamó. No, estaba sirviendo. Teníamos propósito propio, si se quiere. Hacíamos una tarea evangelística con la música, con la predicación. Hacíamos la obra de Dios. A lo que Dios nos ponía enfrente, le íbamos. Y ahí comenzamos a orar. Y Dios marcó la visión. Pero recién hasta estos días digo, ¿cómo es cuando Dios tiene un diseño y un propósito? Dios no creó el mundo en un día y dijo mañana, ya está, ya terminó. Y voy a probar a ver si con esto funciona. Hay un diseño, usted imagine la mano de Dios, a veces no lo dimensionamos. Su cuerpo se sostiene. Usted, si va científicamente a un médico, le va a decir por qué lo que usted come
incide y genera esto y lo alimenta. Pero eso que hoy entendemos científicamente, hubo alguien que lo diseñó. No fue un azar. No es como los inventos del hombre. Usted sabe que para que el hombre llegue a diseñar un avión, cuando estudiamos, si usted quiere ver un día, entretenerse, abrir un poco la boca escuchando Discovery, esas cosas, veo que están la historia de la aviación. Lo vi hace poco, un poquito, un fragmento. Y usted ve cómo fue primero que los tipos se largaban con alas y pum, vaya, y hubo prueba y error. Ahora el hombre logró diseñar un avión. Bueno, Dios no hizo prueba y error. Imagínense si Dios hacía un Miguelito así, se caía, se desplomaba, le faltaba una pata, voy a hacer otro, y le ponía una pata y hacía... No. Dios tiene un diseño perfecto. Fíjese, recién le veía a mi nieta jugar, saltar. Y digo, ¿cómo es el diseño de Dios? ¿Qué tendrá Dios ya preparado, diseñado? Una criatura primero es niño, luego es adolescente, luego es un hombre, una mujer, luego es un padre, una madre, luego un abuelo. Y así podríamos, ¿y qué diseño? Mire qué máquina perfecta. En lo que usted me diga, lo que a usted se le ocurra, mire las plantas, mire, no sé, lo que quiera mirar. Diseño de Dios. Y no es un azar, no es una prueba y error, no es un decir, vamos a ver si esto anda. No es un diseño de hombre que fracasa. Y recién hasta estos días he entendido lo que significa eso. Que el Señor me habló hace 14 años más o menos, porque tenemos 13 años como iglesia, hemos complicado, capaz que 15, porque fue como un año y pico antes de comenzar siquiera a buscar un lugar donde ya específicamente plantar la iglesia. Yo hoy puedo entender lo que significa ese diseño apostólico y profético y que no pasa, porque por muchos años mantuve bastante como temor, digamos, no sé, ¿cómo se diría? Como precaución o no hablaba mucho de esto, porque ¿sabe qué pasa? Si uno dice esto a boca abierta, dice, ya se hace el apóstol, quiere ser profeta. Y no es el punto. Hoy puedo entender lo que verdaderamente es un diseño apostólico y profético. Y no tiene nada que ver con nadie se comience a preguntar, ¿es que acaso que el pastor Miguel es apóstol o que la pastora es profeta o que nada de eso. Diseño de Dios. La forma que tiene Dios para manifestar y el tiempo, hoy puedo ver en 13, 14 años como Dios se tomó su tiempo para preparar esto. Y como hoy podemos ver, y hoy puedo ver y voy a tratar de explicarlo a la luz de la palabra. ¿Qué es lo que es un diseño apostólico y profético? ¿Y qué es lo que Dios tiene para este tiempo? Y lo que representa cada una de las palabras que Dios nos ha ido dando como rema, como revelación para estos tiempos. La primavera, el cambio de tiempo. Cuando sos joven te alegra, cuando sos viejo te da todo. Mire, voy a leer algunos pasajes, no quiero leer demasiado porque si no vamos a detenernos mucho, pero vamos a ir al libro de Lucas. Final del libro de Lucas, capítulo 24. Hay varias apariciones después de la resurrección de Jesús. Y tomo el libro de Lucas porque Lucas es alguien, vamos a leer Lucas y luego vamos a leer el libro de los Hechos, que es como seguir leyendo a Lucas. Porque Lucas es como un escritor, un periodista, diría yo, de aquellos acontecimientos que hubo. Alguien que pudo relatar todo lo que había acontecido, luego que pudo hacer la mejor reseña de todo. Es decir, esto vi de Pedro, esto vi de Pablo, esto vi de Juan, esto vi de Tomás. Y esto es lo que vi que aconteció. Y esto fue la primera iglesia. Y esto fue lo que le apareció después a Pablo. Es como que Lucas fue como ese periodista enviado del cielo, así para que usted relate todo, el historiador. Entonces Lucas, aquí vamos a leer, le viene hablando, se le aparece, relata la aparición de Jesús a los discípulos en Emaús. Solo voy leyendo así rápido los títulos.
Y luego Jesús se le aparece a los discípulos, a todos los discípulos. Y aquí comienza, en realidad ya había comenzado, si tuviéramos que hacerlo más extenso, ¿por qué Jesús le llamó apóstoles a los 12 que tuvo con él? A Jesús lo siguió más de 12 personas. De hecho, es lo que vamos a leer en el libro de los Hechos, capítulo 1, en el aposento alto en Jerusalén, donde estaban todos unánimes orando, donde habían estado varios días orando y clamando. Dice que había más o menos, la historia bíblica lo dice, como 120, pero estaban los 12 apóstoles. Y la palabra apóstoles viene de un significado de un cargo que daban los romanos a ciertas personas que cuando conquistaban un pueblo eran los que iban a llevar la cultura. Un apóstol era como un profesor de la cultura romana, no sé cómo sería, alguien que iba a enseñar, pero a plantar, a establecer. Los apóstoles romanos, que eran un cargo romano, era, por ejemplo, el que venía y decía, acá hay que diseñar un coliseo, acá hay que hacer una arena como la que tenían ellos para las fiestas y consagrar a los dioses. Era como una especie, podríamos decir, de un sacerdote de la cultura romana con el poder que le daba el imperio. Eso era un apóstol. Entonces Jesús le llama apóstoles a estos 12 para que entendamos de qué se trata. Algún pensamiento o estudio bíblico, alguna teología dice que apóstol es el que planta y establece los cimientos. Si nos retrotraemos a cuando yo me convertí, apóstoles eran aquellos que habían establecido muchas iglesias. Así se pensaba. Entonces era como casi prohibido decir que alguien era un apóstol, porque nadie llegaba a eso. Si va a otro tipo de teología, dice que no existe más. Los apóstoles eran solamente aquellos 12 que estableció Jesús. Y así podríamos debatir un montón. Pero hay un diseño. Por eso digo, más allá del título establecido a una persona, hay un diseño de parte de Dios. Y Jesús lo comienza estableciendo apóstoles, diciendo, ustedes son los que van a tener que establecer la cultura del reino, si fuera la palabra. Ustedes son los que van a tener que repartir y compartir y establecer el reino de los cielos. Y de eso se trata, un diseño apostólico y profético. Que va más allá de decir, honramos a un apóstol y vamos detrás de esa cobertura. Claro que honramos la autoridad, que es otro tema. Claro que reconocemos la autoridad de un hombre o de una mujer de Dios que establece un diseño y lo cumple y lo lleva adelante. Pero hay un diseño de Dios, que es el diseño apostólico y profético. Y Jesús comienza estableciendo 12 apóstoles. Y cuando se les aparece, y ya como por última vez voy a leer a partir del 43, 24, 43 de Lucas, así rápido. 41, todo allí, puede leerlo, pero... Perdón, vamos a arrancar el 36, vamos a leer toda esa última parte, para que no se hagan mucho lío. Pero quiero establecer el diseño a partir del final. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, es decir, estaban hablando de lo que, imagínense, estaban todos convulsionados, hacía 2-3 días que Jesús se les había muerto, lo habían crucificado, no fue fácil, no fue lindo. Dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Quizás acá la traducción pudiera ser, veían un fantasma. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese
todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis embestidos del poder de lo alto. Jesús entiende lo que está diciendo. Todavía no había venido y aquí comenzamos a desarrollar lo que Dios nos viene hablando. Algunos ya se los dije un poquito el día miércoles, creo que fue. Jesús ya viene estableciendo, Él ya venía preparando estos 12 apóstoles. Habían visto todas las cosas. Y fíjense algo que yo descubrí ayer a la tarde cuando volví a leer esta palabra. Aquí dice, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitara de los muertos al tercer día. Y adelante le dice que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Qué estoy diciendo con esto? No es que hay un partimiento de la palabra y el Antiguo y el Nuevo Testamento son como si fueran, se oponen entre sí o muy distintos. Es toda una sola cosa. El hombre en su interpretación lo dividió y dijo acá el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y esto muchas veces ha sido un problema para las iglesias porque de pronto si hablas de algo que está en el antiguo pacto, no, pero eso no es de antes, no es de ahora. Alguien alguna vez en estos últimos tiempos, cuando Dios nos dijo que levantáramos este altar, que está a punto de ser inaugurado, estamos en eso. Me dijo, no, pero el altar es del Antiguo Testamento, porque ahora hay un altar que está en cada corazón y porque Cristo habita en cada uno. Y yo no lo discuto. No es el punto, no me mandó Dios a hacer un altar para discutir o para ser mejor que nadie. Pero digo esto para entender, no es que antes sí, ahora no. Hay una palabra, hay un diseño de Dios que se viene estableciendo desde antes de la fundación del mundo, que se cumplió cuando el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y comenzó a formarse el mundo. Y Jesús comienza a darle forma y fue necesario todo lo que Jesús vivió. Y les dice, y presten atención a esto, dice, es necesario que se queden en Jerusalén hasta que sean investidos del poder y del Espíritu Santo. Y allí es donde acontece ese famoso acontecimiento que los cristianos evangélicos tomamos como si fuese, no sé, vio que los católicos de pronto el cristianismo católico, apostólico y romano tiene fiesta solemne el día este. Entonces es como que nosotros necesitamos uno, ¿vio? Porque si no, no somos iguales. Entonces tenemos el día del Pentecostés, entonces las iglesias evangélicas de Córdoba, y no digo que esté mal, celebran el día del Pentecostés. Hace un tiempo atrás Alicia me investigó, no me acuerdo qué es lo que era el Pentecostés, no sé si usted se acordará. Pero básicamente no es que Pentecostés significa la venida del Espíritu Santo. Era un día. El día de Pentecostés, lo que aconteció ese día de Pentecostés fue un acontecimiento que es como si dijéramos hoy. Y fue algo que aconteció el día de la madre en la iglesia Visión Nueva de Argüello. Y queda escrito en la historia. Ese día Juancito saltó en una pata. Y queda anotado, ¿vio? Entonces después pasan 100 años y festejan el día de que Juancito saltó en una pata. Claro que hay un simbolismo, no estoy diciendo que esto esté mal. Cada uno tiene su simbolismo, hay personas. Yo puedo recordar el día y cada vez que cierro mis ojos puedo recordar ese día que me bautizaron en un arroyo allí en Saldán, que después me enteré que había cloacas también, pero me bautizaron. No había cloaca en esa época. Y recuerdo, pero hablando de verdad, recuerdo cuando salí del agua cómo el Espíritu Santo me bautizó. A ver, eso es un simbolismo, no quiere decir que a partir de ese día fue el día. Cada uno tiene esto. Estoy quitándole tensión a lo que parece que es oposición. No es que esté mal.
pero solo representa decir el día de Pentecostés un día, un acontecimiento, una fecha. El 22 de enero, qué sé yo, del año 2 después de Cristo. Chao, hubiera sido lo mismo. Pero antes no había esas fechas así, entonces se tomó referencia. ¿Qué pasó el día del Pentecostés? Estaban los discípulos obedeciendo a un diseño. Estaban los discípulos esperando para que pasara lo que Jesús le había dicho que iba a pasar, pero ellos todavía no sabían cómo iba a pasar. ¿Usted se piensa que Pedro sabía que él iba a hablar en lenguas de las que pudieran entenderle? Estamos hablando de Pedro. Pedro era pescador, inculto, podríamos decir, en cuanto a cultura, en cuanto a saber hablar idiomas. Pedro no era Lucas, Lucas sabía idiomas. Lucas escribió mucho de esto que estamos leyendo hoy en griego, para que lo entendieran siendo hebreo. Pablo sabía idiomas, porque era un judío enviado a las naciones para llevar adelante la persecución a la iglesia. Usted no iba a mandar a Roma a alguien que no supiera hablar el idioma romano. ¿Entiende lo que estoy diciendo? A ver, Pedro no sabía que él iba a hablar en otra lengua. Tomás y los 120 que estaban con ellos no sabían. Pero tenían una cosa clara, tenían que hacerle caso a Dios, a lo que Jesús había dicho. Y había un diseño en eso, y le dijo, vayan y esperen. Y estén unánimes pidiendo lo mismo. Y ellos estaban parados, y ahí dice que les fueron abiertos los ojos, entendieron que tenían que hacer todo lo que Jesús le había dicho. Que va a venir el Espíritu Santo, que los va a llenar. ¿Y para qué? Bueno, estén tranquilos. Él les mostrará y les recordará y les hará ver. Y todo eso acontecerá. Y este es el diseño, y antes de ir a la palabra, quiero expresarlo lo mejor que pueda. Te ruego, Espíritu Santo, que tú permitas que mis labios expresen este diseño con total claridad. No porque fuera una forma nueva, una norma nueva, sino para poder establecer lo que tú quieres para este tiempo y pudiéramos llevarlo adelante, Señor, con la mayor excelencia para llevar gloria a tu nombre. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús y por los méritos de la cruz, establece esta palabra, Dios, en cada corazón, abriendo los ojos del entendimiento, aún como lo hiciste en aquel momento, con aquellos que te habían visto ejecutar muchos milagros, muchos prodigios, muchas maravillas, pero tenían dudas, porque eran hombres comunes, igual que nosotros. Abre, Señor, el entendimiento. Y de pronto, estos discípulos, estos apóstoles, estos hombres y mujeres, porque había mujeres que también estaban con ellos, digamos en un número rápido, estos 120, se juntaron a orar. Tengamos en cuenta algo, para sacar el misticismo. No es que estuvieron 40 días y 40 noches orando. No pasaron 40 días de ayuno, la Biblia no dice eso. De hecho, no estaban durmiendo todos en la misma pieza, no había en aquel momento casas o construcciones como hoy pudiéramos pensar un hotel. No estuvieron en un palacio donde podrían haber tenido muchas habitaciones. Se juntaban porque en otra de las partes de la escritura, libro de Mateo, si no me equivoco, dice que iban y persistían en la oración. Algunas de estas oraciones las hicieron en el templo. ¿Entiende? Se juntaron en el templo. El tema es que estaban en un espíritu de oración permanente. Y se juntaban en algún lugar y estaban orando, pero luego se iban a su casa, dormían. Quizás muchos de ellos hasta trabajaban. Porque no tenían tan poco dinero para decir, vamos a estar los 40 acá y vos tenés hijos, bueno, que esperen tus hijos. Ahora vos estás abocado a la obra de Dios. No. No fue así. Dios no es un improlijo. Ni es una fábula mística que abrimos los ojos y mira. No, mi amor, no. Es un diseño. Y esta gente estaba cumpliendo un diseño. Y estuvieron durante un tiempo. Quizás son 40 días. Bueno, está bien, pongamos 40. Yo no viví para poderlo contar en forma específica. Y no conozco a nadie que hasta el día de hoy diga, yo conozco un viejito que estuvo en el Pentecostés y él me dijo. No lo conozco. Solo sé lo que la Biblia me dice. Y si hago una interpretación sin misticismo, pero atendiendo al diseño, como me abrió los ojos Dios en este tiempo,
entiendo que estuvieron unánimes, esperando lo mismo. Lo decía los otros días, estar unánime no significa, esta palabra de unánime muchas veces la hemos usado los pastores cuando sabemos que Juancito está peleado con Pedrito y Pedrito con María y María con Rosita. Entonces tienen que estar unánimes, sin vergüenzas. El Espíritu Santo no lo va a llenar, entonces vos le metés miedo, ¿viste? Porque el otro dice, oh, si no me pongo bien y no me arreglo con Pedrito, el Espíritu Santo no me... ¿Cómo? No es por miedo. No es por hacerle tener miedo. No es por decirle, si vos no te portas bien, Dios te va a castigar. No. Estaban unánimes en un mismo sentimiento. ¿Qué los unía? Los unía el deseo de ser llenos del Espíritu Santo. Que se cumpliese lo que el Maestro les había dicho. Entonces cada vez que se juntaban a orar, había un propósito en común. Señor, llénanos. Señor, creemos lo que tú nos has dicho. Y en ese día específico de Pentecostés, que era una fiesta, un tiempo, vino el Espíritu Santo y se derramó sobre estos que estaban allí. Sobre los 12 y los que estaban con ellos, los 120, dice alguna parte de la Escritura. Yo no creo que haya Lucas podido contar así, y creo que el número 120 habla de un número, habla de un grupo, habla de un montón de gente. ¿Usted se imagina algo? Hemos visto campañas multitudinarias en los últimos tiempos de la iglesia cristiana, ¿verdad? Yo recuerdo cuando vino Benny Hinn al Estadio Kempes, fue un multitudinario aquí en Córdoba. Las campañas cuando vino Anacondia con Luis Palau o algo así, y Juan Luis Guerra y no sé quién otro más, y estuvieron en el parque. Me acuerdo que ese parque estaba lleno de gente, multitudinario. Ahora, ¿usted se imagina una reunión así multitudinaria? Y que de pronto haya 120 pastores, hombres de Dios y mujeres de Dios predicando. Yo todavía no he visto eso. He visto grupos de música tocando y ministran y derramamientos diferentes del Espíritu Santo. Pero mire lo que aconteció. Dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y cuando fueron llenos del Espíritu Santo, y hay todo un relato de esto histórico, que se repartieron lenguas como de fuego y bajaron. Y en ese momento, por eso era una fiesta la de Jerusalén, en donde había mucha gente. Era como un Lollapalooza, se dice. Había muchas bandas de música, entonces había de todo. Me acuerdo de Lollapalooza, yo, y la mona también está ahí, mira boche. Y había mucha gente, entonces podríamos decir hoy, estaban los corteteros, los rockeros y los heavy y estaban en ese momento gente de todos lados. Lo que estoy diciendo, gente que tenía diferentes formas de vivir, de hablar y de expresarse. Y estos que estaban allí, estos 120, dice que salieron y les predicaron. No tenía, les decía los otros días, Pedro no tenía un micrófono. Dice que se convirtieron como 5.000. ¿Cómo hizo Pedro para hablar a los 5.000? Era imposible. Olvídese. No fue Pedro el que les habló a los 5.000. Él expuso la palabra madre, por decirlo así. Pero cada uno de los que estaba, es como si yo de pronto, imagínese esto, hacemos una campaña sin parlante, sin micrófono, sin nada. Se junta gente. Pero de pronto el Espíritu Santo, como está obrando, agarró al Benji. Y el Benji está acá y le está diciendo lo mismo que estoy diciendo yo, se lo está diciendo él. Pero resulta que el que está allá no solamente no me escucha a mí, sino que es árabe, habla en árabe. ¿Me está entendiendo? Y este que es cordobés le está hablando en árabe. Ni él sabe lo que está haciendo. Dice la historia, esto no lo dice la palabra, pero lo dice la historia, que Juan predicó hasta los límites que serían hoy España. Hablaban otro idioma. ¿Cómo hizo Juan? ¿Cómo hizo Juan? Hay una historia, lo hago como paréntesis, que me contaron hace un tiempo. Fue un predicador a Rusia, cuando todavía Rusia era un lugar donde no se podía, hoy está más abierta, cuando estaba todavía la Unión Soviética, y dice que la iglesia se juntaba en sótanos para no ser descubierta. Y llevaron a este predicador hasta allá que hablaba castellano.
Y él no sabía, me imagino que le habrán enseñado a decir thank you, very good, como que decía Teve. ¿Cómo era? Difficult, difficult y nada más. Digo, el tipo habrá sabido decir good morning, digamos, en ruso. Y entró a este lugar y había un grupo de gente, no eran más de 70, 80. Y él no sabía decir nada, pero lo trajeron así, claro. Imagínate, esa iglesia estaba tan ansiosa de que viniera un hombre de Dios que no le lo pusieron al frente del altar y total. Y él dijo, ¿qué le digo? Y él les dijo, Dios les ama. Y cuando dijo Dios les ama, uno que estaba sentado aquí primero se paró y dijo en ruso un montón de cosas y todos los demás empezaron a aplaudir y a glorificar a Dios. Y bueno, el tipo ya se envalentó, ¿no? Y ya les dijo de todo, pero el punto es que ninguno le entendió lo que él dijo, porque no habló en ningún momento en ruso. Pero ese que se había parado era un paralítico. Entonces ese que se paró, imagínate, este hombre de Dios, ¡pum!, todos adoraron a Dios. Nadie le entendió el mensaje. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Esto es con el Espíritu Santo. Este es el diseño de Dios. ¿Para qué nos llenamos del Espíritu Santo? ¿Para qué la iglesia se llena del Espíritu Santo? ¿Para qué la iglesia busca, adora, clama y se llena del Espíritu Santo? Para que acontezcan estas cosas. Entonces, este es el diseño apostólico y profético. Porque viene una palabra profética, viene un diseño de Dios, viene una llenura de Dios. Y vos sos lleno. Y vos sos atendido. Y el Espíritu Santo te atiende. Y cada uno es atendido en su manera. Porque dice que acontecieron en aquel momento maravillas, prodigios y milagros. Si usted sigue leyendo, después dice que después que Pedro predica y que muchos se convierten, y muchos se convirtieron por sanidades, otros se convirtieron porque les escucharon hablar en su propio idioma, otros se convirtieron porque recibieron milagros estrepitosos, tremendos. ¿Y esto para qué aconteció? Para que se cumpla lo que la Escritura dice. Y es lo que Dios nos dijo, y a esto quiero llegar. Lo que Dios nos dijo el 1 de enero de este año. El 1 de enero del 2020, Dios dijo que había días que iban a ser malos y cortos. Los días van a ser cortos y malos. Y yo recuerdo que con toda la tontera que tengo en la cabeza de tratar de entender y de manipular o manejar todo para sentirme seguro, dije, bueno, ¿será que hay que tener en cuenta que Dios quiere decirnos que va a haber mucha maldad pensando en la gente que sufre, adictos y estas cosas? Pandemia. Días cortos pero malos. ¿Se dio cuenta que pasó rápido? ¿Alguien registra el 2020? Está bien que hay un subconsciente en nosotros que una época mala la tratamos, nadie se recuerda a los días malos como algo que graba en su mente, sino por el contrario, el subconsciente o la autodefensa del ser humano la elimina. Pero pasó rápido. Más rápido de lo que hubiéramos esperado, días cortos. Dios no lo dijo. No, ojo, no estoy diciendo que yo lo dije, Dios dijo. Y que iban a ser días malos. Y fueron días malos. Y muy malos. Pero en enero de este año, el Señor me dio la palabra y dijo, en los postreros días, y creo que está eso en capítulo 2, verso 14. Y en los capítulo 2, verso 17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, escuche, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esto me dijo el Señor y lo explicamos y lo prediqué varias veces en el principio del año. ¿Qué es lo que es la palabra postrero? Es un acontecimiento. Postreros días es algo que pasa después de un tiempo específico de algo.
Y esto es lo que ha acontecido. Ahora, todo esto tiene un diseño de parte de Dios. ¿Sabe la palabra sobre toda carne? Es sobre toda carne. ¿Entiende lo que digo? Sobre toda carne. Claro, primero dice que primero los siervos se llenaron. Ahora, ¿para qué se llenaron? ¿Para qué estos 120 se llenaron? Si usted ve lo que acontece después, luego sigue leyendo y ve cómo todos estos fueron llenos del Espíritu Santo, pero los demás recibieron. Y los que recibieron eran toda carne. Es más o menos como lo que había dejado de ejemplo Jesús cuando se convirtió en la prostituta. Sobre toda carne. Es más o menos lo que si usted sigue leyendo la escritura del libro de los Hechos, lo que le pasa a Pedro en la casa de Cornelio. Aún Pedro, Pedro fue el que dio este discurso. Ni él se lo creía, porque era Dios el que estaba hablando. Y Pedro le dijo en este discurso, Pedro, mira, esto es lo que va a acontecer. Pero miren lo que va a acontecer, me lo acaba de decir Dios. Y de pronto va Pedro a la casa de Cornelio y dice, ustedes saben cuán desagradable es para un hebreo entrar a la casa de un inmundo. Y el Espíritu Santo se derrama sobre los inmundos. Sobre toda carne. Y se convierten. Y este es el tiempo que se viene, mis queridos. Entendamos la palabra que Dios nos dio el 1 del 21. Sobre toda carne. Me he enterado de acontecimientos que han pasado, donde Dios se ha derramado, su Espíritu se ha derramado y ha convertido a personas que usted dijera, no, imposible que alguien que está haciendo eso se convierta. Eso no es de Dios, diablo. La Biblia lo dice. Sobre toda carne. Viene el tiempo que la iglesia tiene que comenzar a manifestarse sobre toda carne. Y hay un diseño de parte de Dios. Hermanos, pongámonos los pantalones largos, decían en mi época, y antes que yo también, porque mis viejos lo decían. Porque cuando usted era un niño, mucho antes, usted usaba bermudas y shorts hasta que era recién adulto. Solamente para una fiestita o una primera comunión te ponían el pantalón largo. Porque el pantalón largo era para los adultos. Digo, costumbres. No estoy hablando que esto sea importante, son costumbres que había. Entonces había como un dicho popular, decía, ponete los pantalones largos, es decir, hacete hombre, hacete responsable. Iglesia, tenemos que hacernos responsables de a qué Dios nos llamó. Por eso estoy hablando de diseño. No es lo que más me gusta hacer un día domingo. Creo que los días domingo y los días posteriores que van a venir son para manifestar su espíritu a toda carne. Así que difícilmente escuche usted en los próximos meses de mi parte o desde este altar palabras directivas en cuanto a dirección o en cuanto a diseño. Porque comenzaremos a manifestar el poder de Dios como cosa central. A ver si estoy siendo claro. Vamos a entrar en campaña, para que me entiendan. Vamos a entrar a manifestar el poder de Dios. Porque es necesario que así acontezca. Ya no podemos tener más una iglesia que esté diseñando y diciendo y buscando verdades nuevas. Y no, ahora estamos en esta, ¿vio? Y ahora estamos, mire, yo no critico, y entiéndame bien, no critico, pero escucho y razono y asocio a lo que el Espíritu me dice y a lo que está viviendo. Encuentro de pronto pastores a los que admiro en un sentido de respeto. No, estamos ahora a full, Dios está haciendo cosas tremendas, hacemos sanidad interior. Ah, mira qué bien, sí, y hay un método para hacerlo, y vos vieras qué bueno que está, y hay un librito, y yo lo he hecho. Y me ha sido útil, no voy a decir que no. Sería un mentiroso si digo que todo los cursos y cosas, me han servido. Pero digo, no está el diseño de Dios ahí. Está el diseño de un hombre. No sé si es bueno o es malo, estoy diciendo lo que hay. Y mientras tanto, el poder de Dios, bueno, no, sí, cada tanto oramos por algún enfermo. Y alguna uñita encarnada se limpia. Y algún juanete se cura. Recuerdo cuando, esto lo puedo decir a boca suelta porque trajimos un milagrero una vez acá a la iglesia. Así, milagrero, porque no era alguien que, no. Y pasó nuestra prima hermana Belén.
Y el milagrero me dijo, usted traiga un poco de aceite, y justo hacíamos pizza en ese entonces para vender, teníamos esa caja de pizza, me acuerdo. Y le vamos a ungir, y le vamos a poner, y después va a ver la marca porque tenía pie plano. Y oraron, y todos estamos ahí. Y uno solo le arregló. ¿Se acuerdan de eso? Uno solo se le enderezó. Y el otro no. Y yo no sé. Pues digo, ¿esta es la obra de Dios? Y hubo todo un esfuerzo de fe y de esto. Yo no sé, pues digo, no sé si esto es bueno, es malo, yo no lo sé. Solo digo que hay un diseño de Dios que va más allá de la demostración de lo que Dios hizo porque yo dije y por la fe que yo dije. Y es la manifestación del Espíritu Santo sobre toda carne. Y cuando el Espíritu Santo se manifiesta sobre toda carne, ¿usted sabe lo que hace el Espíritu Santo cuando entra en una carne? Cuando llega a su casa, coma bien el asado del Día de la Madre o lo que ella ha preparado, la pasta, lo que sea, y le dé mucho sueño y esté durmiendo, recuerde cómo estaba usted, esa carnecita que es su cuerpo, su vida y lo que Dios hizo. Y así vas a ver lo que hace el Espíritu Santo cuando entra sobre una carne. Este es el diseño de Dios. El diseño apostólico y profético no tiene que ver con otra cosa que llenura del Espíritu Santo, manifestación del Espíritu Santo, predicar. Si usted sigue leyendo el discurso, Pedro, lo que leí recién es lo que Pedro comienza en su discurso. ¿Sabe qué hace inmediatamente después de eso? Le leo solo el 22. Varones israelitas, oí estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, comenzó a predicar el evangelio de Jesús. Comenzó a anunciarles a Jesús. Este testimonio que compartí de este hombre que fue a Rusia, ¿qué es lo que hizo? Dios les bendiga. Y seguramente dijo alguna cosa acerca de Jesús y comenzó y Jesús se manifestó. Y eso es todo lo que hace falta. Ahora, ¿qué hace falta para seguir con esto? Y no voy a hablar más porque si no, se nos va a enfriar el pollo. Pollo no, otra vez, dice la Alicia. Hay un diseño de parte de Dios y debemos llevarlo adelante. Y el Señor nos habló, y esto es, por eso dije que es la última vez o las últimas veces en este tiempo que voy a hablar de esto. Hace unos domingos atrás, proféticamente el Señor desde este altar, estaba mi esposa ministrando y habló acerca de la autoridad que tiene la iglesia. Y mencioné una palabra que siempre la escuchamos, la decimos, y creo que la decimos como un escudo de palabras, o sea, una de esas palabras que usted usa como escudo. Nada malo me acontecerá, ninguna plaga tocará mi morada. ¿Se acuerdan cuando empezó la pandemia? Todos ponían el cartelito, todos tuvieron COVID. Digo, no le falló el cartelito, le falló el posteo de Facebook. Porque no es magia, no es un escudo que usted pone, ¿vio? Y mi esposa dijo algo: las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Y hay un diseño que sigue, y si usted quiere estudiarlo, véalo. Estos apóstoles establecieron algo, ¿y sabe qué establecieron? Una iglesia. Y la iglesia, si bien sabemos que no son las paredes, es el lugar donde se junta la gente, donde se juntan los hermanos a adorar a Dios. Es un espacio físico. Aquí dice, no, la iglesia somos cada uno. Claro que sí, cada uno somos parte de la iglesia. Y usted cuando va a orar por un enfermo en un hospital, no van los 50 hermanos de la iglesia, no va uno, dos a lo sumo. Y oran por aquella persona. Saben que lo que están haciendo es usando la autoridad de la iglesia. Pero el lugar donde la iglesia se manifiesta es físico. Es esto. El lugar donde se lo vence a Satanás es donde está la iglesia reunida. A ver si me entiende. No vamos a ir a buscar a uno que está allí en la puerta y le vamos a predicar y nos vamos a poner y le vamos a orar y le vamos a ministrar. ¿Sabe las veces que he hecho el papel de mano santa, porque no lo puedo describir de otra manera? Y he ido a la casa de las personas y he orado por las personas y se han liberado, se han sanado. No han pisado la iglesia siquiera. Ni han pisado la iglesia. ¿Y sabe qué es la consecuencia que no pisen la iglesia? No es si la iglesia está llena, está vacía. La consecuencia es que no recibieron salvación. La consecuencia es que si mañana les acontece algo que terminan su existencia en este mundo, se van al infierno.
No se van al cielo, por más que hayan recibido el milagro del pastor que vino a orar el día que estaban enfermos. Viene el tiempo en que la manifestación del Espíritu Santo tiene que hacerse verdad. Y para eso es necesario que la iglesia comience a hacer su rol de iglesia y entrar a vencer al infierno. Para esto, ¿qué es necesario hacer? Meter la gente en la iglesia. ¿Cuánto la ven a la pastora en Facebook? No levante su mano, está bien, lo hacen, no importa. ¿Y le sirve? Sí. Bueno, pero si no viene a la iglesia no le sirve. Yo decía, ¿cómo? No le sirve. ¿Por qué no le sirve? Pero si yo escucho y recibo y yo veo también un pastor que ora y ora por la pantalla y ¿sabe qué? Yo fui convertido porque mi esposa le creyó un día al Club 700 que dijo, ore por su esposa, ella lo estaba viendo de noche, yo estaba durmiendo, estaba al lado, era inconverso. Y ella le hizo caso y oró. ¿Sirve? Claro que sirve si usted cree en fe. Pero si usted quiere salvación, métalo en la iglesia. Y ese es el rol de la iglesia. Y vamos a comenzar, y con esto termino, un tiempo de manifestación de la iglesia en la sociedad. Primer tiempo de la iglesia, esta visión nueva, la primera dirección de visión que Dios me da, meter a Cristo en la sociedad, que es la iglesia. ¿Entiende? Vamos a comenzar a tener tiempos especiales. Por eso le hablo de diseño hoy. Prepárese. Todos han recibido algo del Espíritu Santo. Todos han sido llenos del Espíritu Santo en diferentes formas. El otro día Marcelo estábamos reunidos y me dice, ¿y yo qué puedo hacer? Porque termino tarde. Hermano, mucho puedes hacer. Porque has sido lleno del Espíritu. Si no, no estarías acá. ¿Yo te convencí para que venga? ¿No? No. Ni lo molesto. No viene ni lo llamo. No llamo nunca a nadie, aparte. Soy más parco en eso y más pavo. Es un error mío. ¿Por qué está acá? Porque el Espíritu Santo algo te va a usar. Porque te preparo para algo. Ah, pero ¿cuándo voy a predicar yo? No sé cuándo va a predicar vos, cuando estés listo, qué sé yo. Mañana si querés te doy el lugar. Pero vamos a hacer la obra de Dios. Y esto va a significar manifestar la iglesia. Vamos a comenzar a tener reuniones de noche también. Vamos a comenzar a tener reuniones los sábados a la noche, quizás algún viernes a la noche, un domingo a la noche. Soy prudente, yo no soy de los locos que se tiran, yo también me canso, yo también trabajo. Sé lo que implica tener mucho tiempo en la iglesia. Pero Dios nos está llamando a que derramemos su espíritu sobre toda carne. Amén. Y que si hay músicos ya, hay pase dulce. Se nos pone culé con músicos, rompimos todos los instrumentos. Pero Dios nos preparó para esto. Amén. Quiero que entienda esto y cierre sus ojos por un momento. Yo sé que no es una palabra, por eso el Espíritu Santo que entiende todo y hace todo sobrenaturalmente, más allá de lo que pueda expresar yo, ya le ministró antes del mensaje, pero esto es algo para entenderlo. Esto es algo para comprenderlo. Para que usted no sea simplemente un evangélico y voy a una iglesia. ¿Y cuál iglesia? Y voy a la iglesia evangélica y voy así, voy así, y hago esto y hago aquello. Para que usted entienda en qué propósito está metido. Vio cuando a veces predico yo, predica alguien y dice, usted tiene un propósito, su vida tiene un propósito. Y dice, ¿cuál es ese propósito? Hay un propósito de parte de Dios. Y es manifestar el Espíritu Santo sobre toda carne. Y quédese tranquilo. Él lo va a atender. Él va a hacer la obra. Viene el tiempo en donde hay que forzarlos a entrar. Viene el tiempo donde hay que manifestar mucho más de lo que hasta hoy hemos hecho. Viene el tiempo en que podamos decir a quien sea, mira, vení a la iglesia. ¿Y pero qué? Algo Dios va a hacer. Quédese tranquilo. La obra la hace el Espíritu Santo. Presencia de Dios. Permítenos, Dios, caminar en este diseño. Sin volarnos la cabeza ni creernos exclusivos, porque esto no es para nosotros solamente. Esto es lo que tú vienes haciendo. Esto es lo que tú haces con aquellos que se atreven a creerte. Señor mío y Dios mío, usa tu iglesia. Usa a cada uno. En el nombre de Jesús. Para traer libertad a los cautivos. Arrepentimiento. Perdón de pecados. Salvación. Poder de Dios.
prodigios, maravillas, milagros, en el nombre de Jesús. Bendigo este tiempo, bendigo este pueblo, bendigo el propósito por el cual nos juntaste hace tantos años, Dios. Gracias, papá. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya.